Hoy es un próspero empresario en los Estados Unidos, generador de empleos y con grandes aportes a la economía de este país. Su éxito está acompañada de largas horas de trabajo junto con una gran visión. Cuéntame un poco ese viaje, ese transcurrir de un dominicano y cómo llegar hasta ser tan exitoso acá en Nueva York. Mira, orgullosamente originario de lo que es la sierra, soy serrano de nacimiento, específicamente de Jánico. Y ya de ahí en mis años de niñez, por un asunto de movilización de mi padre, don Eladio Collado, a través de la compañía, la prominente compañía de J. Armando Bermúdez, pues llego a Jarabacoa, donde tengo el privilegio de insertarme en lo que es la educación salesiana y logro cursar mis estudios de secundaria y de bachillerato, para entonces luego, terminado mis estudios de bachillerato, pues pasar a la prominente Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la cual soy egresado de la Facultad de Administración de Empresas. Y ya de acá, por un asunto, se puede decir hasta familiar, mi madre vivía en ese momento acá en Nueva York, estaba recién graduado, y por un asunto, se puede decir hasta de una pequeña discusión que hubo, un criterio entre mi padre y yo. Ajá. ¿Y cuál fue esa discusión? Bueno, laborando en una de sus empresas dedicada al expendio de combustible, una estación de gasolina, yo quería expandirme y le propuse a mi padre en un momento dado que vendiésemos la estación, que es el cimiento de nosotros. Y me dijo, cuando usted tenga lo suyo, usted decide sobre eso, usted no puede estar decidiendo sobre lo mío. Y ese negocio no está para la venta. Cuando usted tenga los negocios suyos, usted decide. Y en ese momento, pues, decidí, no por nada, sino que quise entonces venir de Estados Unidos. Tomar su propia decisión. Claro, yo creo que esa frase de él, más que de tener lo mío, fue de edificarme en un pensamiento humano, de crecer. Además de su madre, hay una figura importante en ese desarrollo de su vida acá. Es una tía. ¿Me puede contar un poco de ella? Precisamente te tengo una anécdota en ese sentido. Cuando yo llegué, me trasladé a su casa los primeros días y ella optó por facilitarme su cama por semanas. Me cedió su cama para que yo durmiera ahí y me decía con alegórica justificación que era que ella necesitaba el tema del piso un poquito duro porque tenía problemas con su espalda, pero fue realmente una concesión única como la hacen las madres. Y eso, aparte del cariño que hemos recibido, pues siempre ha sido un tesón de familia. ¿Y ahí entonces sigue estudiando o ya va de lleno al trabajo con esa encomienda entre líneas de su padre? En el año 1988, ya recién llegado acá, y habiéndome inscrito en un programa que había de educación en Pace University, en lo que eran Human Resource, o lo que es la parte de recursos humanos, y estando viviendo en casa de un hermano acá en Corona, Queens, su esposa, Evelyn, a sabienda que yo estaba yendo a la universidad, pues aquí la parte económica es esencial. Entonces ella laboraba en un supermercado como cajera y por igual trabajaba en el departamento de delicatessen, y ya residiendo momentáneamente en casa de mi hermano y visitando a Pace University, me comentó que en el establecimiento donde ella laboraba había una plaza de trabajo. Al otro día, 8 de la mañana, me apersoné al establecimiento y qué sorpresa, porque entonces el trabajo que me asignaron era un trabajo muy singular. El trabajo era precisamente clasificar y envasar las latas vacías de ese supermercado. ¿Y así empezó? Así empecé, clasificando y empacando latas vacías, todo lo que tenía que ver con tramería, todo lo que tenía que ver con funciones de limpiezas, generalizado y de mantenimiento. Ese fue mi primer trabajo en un supermercado. ¿Y se imaginó que hoy día iba a poder presidir una asociación nacional de supermercados? La ambición de un ser humano cuando tiene su camino prescrito, realmente no hay murallas, no hay paredes. Creo que desde un principio, yo siendo un joven apenas de 20 años, nunca tuve parámetros de dificultad.
entendía lo que era el negocio, ya recién graduado de una institución como Pucamaima, y ya venía con una formación. Tuve la suerte de que los propietarios de ese supermercado eran precisamente familiares de un fabuloso educador y representante de la Iglesia Católica ya, que era Monseñor Antonio Flores. Okay. Y esa familia vio en mí condiciones de trabajo, y a través de ello pues logré insertarme en aprender lo que era el negocio de los supermercados, que no era mi renglón, y logré ahí llegar hasta asistente del gerente en muy poco tiempo. Y por circunstancias de la vida, luego, ya dentro de esa parte de gerencia, ellos me hicieron una invitación a que nos movilizáramos a otro estado, que era Connecticut, en el año 90-91, ya con un criterio de participación en algunos otros establecimientos que se estaban aperturando en ese momento. ¿Ahí tuvo que poner dinero sobre la mesa para ser parte? Yo diría que una combinación de talento y una combinación a la misma vez, porque ya tenía ciertos ahorros, y pues pude hacer una inversión igual en algunas de las injerencias que se hicieron de negocios. Pero estando en Connecticut, en el año 90-91, ya un poquito alejado de mi familia, decido de nuevo regresarme a Nueva York, que fue la ciudad que vio mi llegada, y decido entonces regresarme a Nueva York en el año 93, pero ya con una plataforma de relaciones, y se dio un caso muy específico en un negocio muy práctico, y es que ya con las relaciones que teníamos con una de las franquicias en ese momento dado, White Rose, se dio una oportunidad en un negocio muy poco convencional, que en ese momento a lo mejor los dominicanos de origen no insertábamos, porque era un negocio que estaba ubicado en una demografía griego y italiano, que no es lo usual. Y se me presentó la oportunidad, tomé el reto, y entonces me trasladé hasta Nueva York en ese negocio, donde la compañía me financió un 120%. No tuve que poner un solo centavo. Y arrancó. Y arrancó ahí mismo. Dice un refrán: crea buena fama y échate a dormir. Ya las referencias estaban dadas con la compañía y ellos decidieron financiarme el 120% porque pagaron por el valor de negocio, y el resto del dinero fue precisamente para mejorar las instalaciones que estaban allí. Hablando de nosotros como comunidad dominicana radicada en Nueva York, ¿cómo usted valora el día de hoy nuestro crecimiento económico? Vemos cada vez más empresarios, más empresarias en posiciones de éxito, en posiciones donde se toman las decisiones, y esa participación es cada vez más notoria. ¿Su valoración de esto? Indiscutiblemente nosotros como nación, como origen dominicano que somos, esa condición que nos distingue, y digo yo que no distingue porque las dificultades son muchas veces el apellido de una comunidad que ha emergido aquí con muchísimos trasiegos, y sobre todo ya cuando vemos esta generación que se ha hecho tan específica con la parte de lo que es la educación, tanto en el renglón empresarial como en el renglón profesional. No solamente tenemos aquí grandes empresarios, tenemos por igual grandes profesionales en la parte de la medicina, en la parte de la tecnología, y en cada uno de los esquemas de desarrollo de esta gran urbe hay sangre dominicana, orgullosamente. Y eso se debe a que hay un conocimiento en lo que es el núcleo de nosotros familiar, donde aquellos que hemos optado por ese camino certero y seguro de la educación, creo que los resultados están ahí. Porque usted también vio crecer su familia aquí. Hábleme un poco de su hija. Stephanie es un caso Stephanie Ann es un caso muy específico, porque ella estudió negocios, pero en otro renglón, que es el mundo de la moda, dentro de lo que es FIT, o el Fashion Institute. Pero fíjate que ella tiene un recelo con los supermercados. Sí. Porque, ¿y cuál es el tema? Bueno, dice que los supermercados les robaron el tiempo que le correspondía a ella en su crecimiento. En este caso, con esa frase que le dice su hija, ¿cómo usted la recibe? Porque debe de tocar fibras sensibles en su corazón. Sí, pero yo creo que ella por igual va a tener sus hijos pronto y podrá entender que el gran deseo siempre de un padre es sacrificarse para que precisamente los hijos puedan superarnos a nosotros. Después de ya haberle dicho eso y mirando usted atrás, ¿habría hecho usted algo diferente? Creo que no.
Creo que no, creo que me siento muy a gusto con lo que la vida me ha proveído. Dice ese gran educador, aquellos que tenemos ese lema, y lo dice en una forma jocosa, ¿verdad? Dice, ahora nos toca trabajar, descansaremos en el paraíso. Y eso existimos seres humanos que vemos la labor, precisamente esa función de desenvolvimiento. Yo estoy seguro que mi hija, todos nuestros hijos, todos nuestros descendientes dentro de este mundo que implica lo que es nuestra prestigiosa Asociación Nacional de Supermercados, el cual me honro de presidir en este término, pues entenderán en su momento dado que un padre siempre ve el camino del trabajo como un instrumento para proveer educación y que la educación sea precisamente ese estándar de progreso y de condición hacia una humanidad para hacerla mejor. ¿Cuántos dominicanos tenemos liderando supermercados en esta zona? Sí, en todo lo que es la parte noroeste y la parte este, el northeast, todo lo que es el northeast de Estados Unidos, pero obviamente llegamos hasta Florida. Nosotros en el grupo de nuestra prestigiosa Asociación Nacional de Supermercados comprendemos un grupo de más de 200 miembros. Excelente. Más de 600 establecimientos que laboramos día a día. La gran mayoría, por un asunto de configuración, pues estamos aquí en esta parte triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, y orgullosamente pues ya esa parte de, sobre todo la Florida, que hemos visto ese crecimiento masivo. ¿Cómo define usted a los dominicanos aquí en Nueva York? Nosotros los dominicanos tenemos una particularidad. Primero que somos esencialmente seres humanos, así como lo indica el legado de don Pedro Mir, que estamos en ese trayecto del sol. Eso nos define, nos define ese trayecto del sol, porque muchas veces, en muchos casos, venimos con deficiencias, venimos con escasez, venimos con ansias de crecer y tenemos esa condición de ese trato afable, de ese trato que engalana, de ese trato que convence y de ese trato que es tan favorecedor como es la cortesía. ¿Está orgulloso de los dominicanos que viven aquí en Nueva York? Indiscutiblemente. Nosotros somos una raza, somos un estirpe que nos distinguimos orgullosamente. Donde quiera que haya una sonrisa, donde quiera que haya un motivo de emprendimiento, donde quiera que haya un esquema de solidaridad, donde quiera que existe una fórmula inequívoca de sentirse muy gratificante de donde uno viene, ahí hay un dominicano.